Eso es lo que hace falta para que en 1, 2 y 3 montones se manifiesten el 2 de picas, 2 de diamantes y por último el 2 de tréboles. Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que estoy muy feliz, muy contento de tener un truco de magia nuevo y completamente revelado para ti. En esta ocasión, un truco de magia con cartas con el cual te aseguro dejarás boquiabierto a cualquier persona. Así que bien, ponte cómodo, relájate porque te aseguro que con este truco de magia vas a quedar alucinando. Sin más que decir, ya sabes cómo va esto. Vamos primero con la presentación del efecto y tan solo si es que te gusta el efecto, entonces te invito a que te quedes a la revelación. ¡Vamos allá! Al escuchar la palabra ritual, solemos pensar en algo malo, en algo oscuro y en algo con fines inhumanos. Sin embargo, no todos los rituales van por el mismo camino. Hay algunos que tienen como único objetivo hacer volar tu imaginación por medio de lo imposible. Para este efecto de magia vamos a utilizar una baraja de cartas completamente mezclada, de las cuales solamente una de ellas podrá ser la seleccionada por parte del espectador. Y esto puede ser de distintas maneras, de una forma directa dando a elegir una carta, o bien de una forma un poco más misteriosa, completamente al azar. Para esto podemos ir pasando cartas hasta que el espectador nos detenga por completo. Por ejemplo, por aquí. Quiero que veas muy bien la carta y que la memorices, ya que la vamos a perder por el resto de las cartas. Vela y grábala en tu mente. La voy a dejar cara abajo para completar y cuadrar las cartas. Vela por una última ocasión y memorízala de pies a cabeza. La voy a perder aproximadamente por aquí. Que se vea que es la misma carta, completamente perdida en una baraja completamente mezclada. En estas circunstancias sería completamente imposible que yo pudiera encontrar la carta y mucho menos saber de qué carta estamos hablando. Y es aquí cuando entramos en este mundo de rituales, pero no en rituales que sean malos y que vayan con fines completamente extraños, sino con el único fin de sorprender y de hacer volar tu mente. Para esto debo tomar la baraja y deletrear la carta seleccionada. Le preguntaré al espectador qué valor es la carta. Un 2. D, O, S. D. Picas, corazones, trébol o diamantes. Corazones. Deletreamos. Corazones. Si es verdad que este ritual existe, nos tiene que dar frutos. Precisamente con el 2 de corazones. Pero aquí no acaba la magia, apenas empieza esto. Porque si el ritual salió de forma efectiva, entonces debemos encontrar más cartas aún. Vamos a apartar el 2 de corazones por este lado de la mesa y vamos a continuar con el efecto, recolectando todas las cartas que nos ayudaron para encontrar el 2 de corazones y encontrando, o al menos intentando, encontrar las 3 cartas hermanas del 2. Para esto debemos hacer precisamente 1, 2 y 3 pequeños montones, los cuales nos van a servir para encontrar el 2 de tréboles, 2 de picas y 2 de diamantes. Vamos a empezar con el primer montón. Tomamos y ya no deletreamos todas las cartas, sino que contamos el valor de la misma. 1, 2. Bajamos y colocamos 1, 2. Nos vamos por el siguiente. Tomamos el montón y contamos 1, 2. Bajamos y ponemos 1, 2. Nos vamos por el último montón. Tomamos y contamos 1, 2. Bajamos y colocamos 1 y 2. Tan solo eso es lo que hace falta para que en 1, 2 y 3 montones se manifiesten el 2 de picas, 2 de diamantes y por último el 2 de tréboles.
Yo sabía que te iba a gustar este efecto y dejando de lado que es muy bonito, muy visual, muy sorprendente, la característica principal, ya estando de este lado de la mesa en el momento que tú hagas el efecto, es que es muy fácil de realizar. Únicamente necesitas acomodar 2, 3, 4 cartas en específico para realizar este efecto y dejar completamente alucinado a todo tu público. Así que bien, sin más que decir, ahora sí te invito a que te pongas cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Bien, hemos llegado a la revelación de este efecto, así que pon mucha atención. Vamos a ir rápidamente ya que este efecto, como les digo, no es nada complicado, pero sí tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de los pasos. Este efecto seguramente ustedes lo conocían por aparecer los 4 ases. Sin embargo, a mí no me causa mucho sentido solamente aparecer los 4 ases así de la nada. Yo por eso es que agrego una carta protagonista para darle un poco más de sentido y también de excusarnos un poquito más sencillo de todo lo que vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar los 4, 1, 2, 3 y 4, 2 de la baraja. Tréboles, diamantes, picas y corazones. ¿Cómo debemos de estar acomodando estas cartas? Muy sencillo. Vamos a colocar primero tréboles, diamantes, picas y corazones. No hay más. Sin embargo, debemos de contar cartas para que el conteo, o mejor dicho, el deletreo de la primera carta, es decir, el 2 de corazones, tenga sentido. Y para esto lo que yo hago es lo siguiente. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, que vendría siendo 2 de corazones, 2 de corazones. Si se fijan, yo lo tengo acomodado de la siguiente manera. Empiezo con un as y termino con un as. As de picas, as de corazones. Esa es la forma más sencilla de hacerlo, porque yo cuadro las cartas, lo coloco justo por debajo y yo ya sé que al contar 1, 2, 3, 4, 5, mejor no cuento, únicamente me voy a las de corazones y yo ya tengo plena seguridad que aquí si deletreo no me van a faltar ni a sobrar cartas. Deletreo 2 de corazones y tienen que ser exactamente estas cartas. Pero ¿por qué identifico el as de corazones? Ahorita lo vamos a ver. Bien, llegamos con nuestros amigos, tenemos una baraja de cartas que a simple vista parece que no tuviera ningún orden, siempre ocultando las primeras cartas para que realmente vean que no hay ninguna carta acomodada, todas están en completo desorden y vamos a dar a elegir una carta al espectador. Vamos a hablar un poquito de los rituales, pero de los rituales en un sentido un poco más sorprendente y no tanto maléfico, por así decirlo. Entonces, para esto vamos a dar a elegir una carta aleatoria. ¿Cómo vamos a dar a elegir el 2 de corazones? Muy sencillo. Tenemos 2 de corazones arriba, tomamos la baraja, con mi dedo índice corto por la mitad, no exactamente, sino por aproximadamente el centro y tomo de esta manera. Ahora lo que hago es colocar el resto encima del primer montón, sin olvidar colocar mi dedo meñique en esta posición para hacer una separación que a simple vista es muy notoria, pero realmente es invisible en el momento que nos ponemos enfrente de nuestro público. Estamos en esa posición y lo que vamos a hacer es empezar a tirar cartas de esta manera hasta llegar exactamente a donde se encuentra mi separación. Voy tirando y créanme que es muy sencillo encontrar la forma de tirar las últimas cartas exactamente cuando el espectador nos dice alto. Es una cosa de practicar y de encontrar el timing perfecto, pero yo tiro y el espectador me dice alto por aquí, de esta manera. Si lo quiero hacer más sencillo, lo que tengo que hacer es tomar la baraja nuevamente y de esta forma, sosteniendo con mis 3 dedos, doy a elegir una carta, me dice alto y aquí lo que tengo que hacer es quitar todas las cartas menos la primera carta, ya que la primera carta la va a arrastrar mis 3 dedos, medio, anular y meñique, de esta manera y dando a elegir la carta. Entonces tengo la primera carta de esta manera y le digo al espectador, dime alto en 1, 2, 3, alto por aquí, doy a elegir la carta y es exactamente el 2 de corazones. Esto ya queda completamente a su gusto y también con la seguridad que se sientan al momento de dar a elegir una carta que nosotros queremos. Total, el espectador tiene el 2 de corazones. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Acomodarla en una posición en concreto. Esa posición es hasta arriba. Pero ¿cómo le voy a decir al espectador? Pierdo tu carta y listo. No, tengo que realmente perderla o mínimo hacer creer que la pierdo. Para esto tomo la carta y lo que voy a hacer es lo siguiente. La coloco no en el centro, sino digamos a 1/3 de la baraja, más o menos por ahí. Vamos a hacer un zoom, ahí está, regresamos y lo que vamos a hacer es precisamente dar a entender que la carta se está perdiendo. Decimos aproximadamente por la mitad, pero mira, para que me creas que es tu carta, voy a voltear y esto lo hago para tomar las cartas que están por encima, enseño y estas cartas se quedan en mi mano de esta manera.
Y esto lo hago para bajar, meter la primera carta de esta manera y regresar. Y al momento de regresar lo que hago es bajar de esta manera. Como pueden ver, en una secuencia natural parece que realmente la carta queda perdida por el centro de la baraja, cuando en realidad siempre queda encima de toda la baraja. Entonces coloco, bajo las cartas de encima, meto la primera carta y regreso de esta manera. Creo que se puede ver de una forma muy clara. Aún así, si quieren aprender a detalle esta técnica, aquí arriba les dejo el video, ¿ok? Entonces seguimos. Tenemos la carta encima del todo, pero tenemos que mezclar. ¿Y qué vamos a mezclar? Las cartas de hasta abajo. Voy a decir que la baraja está completamente mezclada mientras hago este movimiento con mi mano, como si estuviera sosteniendo cualquier objeto y arrastrando con mi dedo pulgar. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar al as que yo ya tengo contemplado, el as de corazones. Al llegar a este punto, lo que tengo que hacer es bajar las cartas de esta manera, sin miedo, tirar la baraja entera, porque en estas condiciones ya tengo todo perfectamente acomodado. ¿Por qué? Porque las cartas de abajo deletraban exactamente las palabras 2 de corazones y ahora las puse exactamente encima del 2 de corazones. ¡Pum! Tenemos todo acomodado. Ahora tenemos que hacer que exactamente el 2 de corazones aparezca, pero siempre con este feeling misterioso, como si realmente fuera magia. Tenemos la baraja y vamos a deletrear. Pero para esto, nosotros no sabemos la carta, recuérdenlo. Entonces le preguntamos al espectador: dime únicamente el valor, el número de tu carta. 2, perfecto. D o S. D, la conexión de la palabra 2 y corazones, 2D. Nos vamos por el palo de la carta. Nos dice corazones. Si nos dice corazón, nosotros decimos 2 de corazones y ahí nos va a decir sí, perfecto. Porque si letramos corazón no va a salir el efecto. Entonces siempre tenemos que forzar la palabra corazones. Co-ra-so-ne-s. El 2 de corazones. Si realmente existe el ritual, aparece el 2 de corazones. Aquí ya el público piensa que se acaba el efecto. Sin embargo, aquí empieza el efecto porque ya tenemos 2 de corazones y nos quedan 1, 2, 3 cartas que son las cartas hermanas. Pero el público no sabe nada de eso. Entonces decimos, ok, ahora vamos a intentar hacerlo a otro nivel. Un nivel aún más impresionante. Apartamos la carta y recolectamos todas y cada una de las cartas. Aquí lo que hago yo es colocar las cartas de esta manera para no confundirme y entender de una forma muy, digamos, indirecta que las cartas deben de ir hasta abajo y no hasta arriba. Si pongo las cartas así, puede ser que en alguna ocasión me deje llevar por la adrenalina y las ponga por encima. Entonces mejor volteo la baraja y yo ya sé que tengo que colocarlas de esta manera. Coloco las cartas y ahora me voy con la siguiente parte del efecto, en donde tengo que cortar 1, 2 y 3 montones y hacer exactamente lo que yo les diga, porque aquí no son técnicas, sino que es una subcategoría de la magia con cartas, de la cartomagia, que es magia matemática, en donde siempre sí o sí cumplas con los pasos que el efecto te dice, siempre va a salir el truco. Entonces comenzamos, siempre por el montón que estuvo hasta abajo de las cartas, es decir, yo tengo la baraja así y lo que voy a hacer es colocar 1, 2 y 3. El que se encontraba en la parte de hasta abajo era este, entonces empiezo con este. Tomo las cartas, tomo 1, 2, bajo y coloco 1 y 2. Vamos por el siguiente. Tomo 1 y 2, bajo y coloco 1 y 2. Nos vamos por el tercero, el importante. ¿Por qué estoy haciendo todo esto con estas cartas que no tienen ninguna importancia? Porque al hacer esto estoy depositando 1 y 2 cartas encima. Entonces ahora tomo dichas cartas, 2 cartitas, las bajo y ahora me queda exactamente en la misma posición que al inicio, por lo cual coloco 1 y 2. Fin de la historia. Trueno 1, 2, 3 y mágicamente aparece un 2 y un cuarto 2. Y bien, hemos llegado al final de este video. De verdad espero de todo corazón que este efecto te ayude para tus rutinas, para sorprender a esa persona que tanto quieres sorprender y que no haya la forma. Pues bien, esto te va a ayudar a romper el hielo y a conseguir muchísimas reacciones positivas. En fin, sin más que decir, si te gustó el video espero que me regales un like, que te suscribas activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Y ya sabes que si conoces a una persona a la que le puede interesar este tipo de videos, que lo compartas para que también forme parte de
esta gran familia de señores magos. Sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago, estoy muy feliz y muy agradecido por todo su apoyo. Ya casi llegamos a 300,000 suscriptores, así que si son nuevos en este canal, suscríbanse por favor, no les van a dejar mentir toda la audiencia y todos los señores magos. Aquí abajito en los comentarios van a ver qué bonita es la comunidad al momento de disfrutar, aprender y sorprender estos videos que subimos semanalmente, así que no lo esperes más. Suscríbete y sé parte de la familia Señor Mago. Sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.